Buenos días, hermanos, amigos, Dios los bendiga. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no conoce este maravilloso versículo bíblico, verdad? El texto dorado de la Biblia, le llaman algunos. Uno de los textos más estudiados, más predicados en todo el mundo. La mayoría conoce este texto, hermanos. Juan 3:16. Un texto hermoso, ¿verdad? Que nos habla del amor maravilloso de nuestro Dios, de la salvación. Y no solamente eso. Este no es un texto inofensivo, sino que es un golpe al ateísmo también. El ateísmo, ¿verdad?, es esa filosofía que niega la existencia de Dios. Con este texto, hermanos, nos habla de ese amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay mucha evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de la palabra de Dios, de la Biblia, hay muchos escritos que se hicieron en su tiempo que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Historiadores griegos, historiadores romanos, dan a conocer a ese Cristo, a ese Jesús que murió en la cruz. Y hay evidencia de todos esos hermanos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que murieron por hacer la voluntad de Dios. Este texto también, hermanos, es un golpe al panteísmo. El panteísmo básicamente es esa filosofía, ¿verdad?, que Dios y el universo son uno, es lo mismo. Dios y el universo. Se han escuchado por ahí, ¿verdad?, que el universo te llene de bendiciones, dicen algunos filósofos ahí. Que el universo haga que te vaya bien. Este es un duro golpe a ese panteísmo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos habla de un Dios personal. Dice, de tal manera amó. Esa es la diferencia. Amó Dios al mundo. Un golpe también al universalismo. ¿Qué es esto del universalismo? Básicamente que todos los seres humanos están en esa verdad universal, como si dijera que todos serán salvos. Pero ¿qué dice este texto de nuestro Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que en Él cree, no se pierda, una condición, hermanos, para ser salvados. Muchos piensan, ¿verdad?, que todos cuando mueren, que todos van al cielo. Esa es la creencia del mundo, descansa en paz. Muere una persona, descansa en paz. Aunque haya muerto sin Cristo, aunque esa persona haya sido un sicario, un asesino,
una persona mala que nunca se arrepintió de sus pecados, y la gente dice, descansa en paz. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si una persona muere sin creer en nuestro Señor Jesucristo, esa persona está perdida. Se pierde para siempre. Después de la muerte ya no hay nada que hacer, hermanos. Por eso es un duro golpe al universalismo. Que en Él cree no se pierda, una condición para ser salvos. Entonces vemos que es un texto que no solamente inofensivo, dicen unos, ¿verdad? Que es muy suave, que puro amor, pero vemos que es un texto fuerte, que golpea al ateísmo, al panteísmo y al universalismo. Y a muchas corrientes filosóficas más, ¿verdad? Este es un texto también, hermanos, que nos habla del amor supremo. La prueba es, hermanos, que es un gran regalo de nuestro Dios. Ahí podemos ver esa sublime gracia de Dios. Un regalo que nosotros no merecíamos. Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí vemos a las tres personas, ¿verdad? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Vemos la deidad de Dios. El Espíritu de Dios que descendía como paloma. Vemos al Hijo de Dios, Dios el Hijo, y venía sobre él, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vemos las tres personas ahí, hermanos, de la Trinidad. Un solo Dios verdadero. Imagínense ese regalo, hermanos. Este es mi Hijo amado, nuestro Padre Celestial. Dice, hablando de Jesús, este es mi Hijo amado. ¿Quién de ustedes, padres de familia, daría a su hijo? Daría a su hijo para ser sacrificado, para morir, para que lo maten, lo torturen, lo humillen y lo crucifiquen en una cruz. ¿Quién daría a su hijo amado para que muriera? Es un amor supremo, hermanos, ¿verdad? No comprendemos nosotros a veces el amor de Dios. Pero imagínense, para dar a su Hijo amado, para morir por los pecadores, que todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Para morir por los más malos, ¿verdad? Por los ladrones, por los fornicarios, por los borrachos, por los fumadores, por los homicidas, asesinos, sicarios y
De todo, ¿verdad? De todo tipo de pecado, de pecador. Yo creo que nadie daríamos a nuestro hijo por esas personas malas, ¿verdad? Así de grande, hermanos, de supremo, es el amor de Dios por todo el mundo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Hijo unigénito, su unigénito, el único de sus genes. Su Hijo amado, su único Hijo, Él lo dio para ser sacrificado por nosotros. Romanos capítulo 5, Romanos 5 del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el objetivo, hermanos, de este amor de Dios, el mundo, la gente que está perdida. En el libro de Tito, capítulo 1, Tito 3 del 3 al 5. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, porque vosotros también éramos, dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos nosotros en otro tiempo, hermanos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los deseos de la carne y deleites diversos, viviendo en lo malo, en envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Vivíamos en el pecado, ¿verdad? Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Cuando nosotros miramos esta bondad, este amor de Dios para con nosotros, cuando se nos predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación, que Cristo Jesús vino a este mundo. El Hijo de Dios hizo carne, vivió entre nosotros, murió por amor a nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo nuevamente. Por amor a nosotros murió, hermanos, para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que en Él cree no se pierda.
ahí nosotros conocimos la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, y nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el bautismo, hermanos, en agua, y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos renueva cada día, hermanos, por medio de su palabra, por medio de su revelación, que son las Santas Escrituras. Entonces, hermanos, el amor de Dios por esa gente perdida. Y ofrece la vida eterna. Dice Juan 3:16, ¿verdad? No se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermanos. A veces es una palabra que nosotros, por ser finitos, no entendemos, ¿verdad? La eternidad. No lo entendemos a veces, que va a ser para siempre, por los siglos de los siglos, que no va a tener fin. Una vida eterna. Tito capítulo 1. Del 1 al 3, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador, en la esperanza de la vida eterna. Es la promesa que Dios nos ha hecho. Prometió desde antes del principio de los siglos, Dios que no miente. Una promesa de nuestro Dios, hermano, a todo aquel que cree. Entonces, ya vimos que Juan 3:16 no es un texto inofensivo, que es un texto de amor supremo, pero también, hermanos y amigos, es un texto de advertencia. Nos advierte. Mateo 16:26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada, hermano, amigo, aquí en la tierra con la que usted pueda comprar su alma, con la que usted pueda salvar su alma. ¿Qué dará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puede dar usted por su alma? Ni todo el dinero del mundo, ni todo el oro del mundo, lo más valioso, puede salvar su alma. Fíjese, hermano, qué tan valiosa es el alma para usted y para Dios, que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar el precio. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, nos puede dar la salvación de nuestra alma. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y vemos, ¿verdad?,
a personas que ganan todo el mundo, artistas famosos, deportistas, políticos, líderes religiosos, cantantes, ¿verdad? Ganan todo el mundo, pero pierden su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y terminan su vida, ¿verdad?, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entonces hay peligro de perderse. Este texto, además de hablarnos del amor de Dios y de refutar varias filosofías, nos advierte para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una condición, hermanos. Juan 8:24 dice, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree. Juan 8:24, ¿qué nos dice? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay que creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los judíos no creían en Jesús. No creían que era Dios el Hijo. Tú siendo hombre, dices, te haces Dios. No creyeron en Jesús como el Hijo de Dios. Y hasta la fecha, ¿verdad?, ese remanente de los judíos que quedó, hasta la fecha no creen en Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy. Yo soy es el nombre de Dios, hermano. En vuestros pecados moriréis. Y hay una secta, ¿verdad?, que no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios el Hijo. Dicen esa secta, Jesús es un Dios. Vean qué terrible. Jesucristo mismo lo dice aquí. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La secta de la Atalaya dice que Jesucristo no es Dios, como lo decían los judíos aquí, ¿verdad? En sus pecados morirán si no se arrepienten y hacen la voluntad de Dios. Hay que tener fe, hermanos, en el Hijo de Dios. Y esta fe no es una fe sola, ¿verdad? Tener fe significa o requiere, implica todo, hermanos. Arrepentirnos, confesar a Cristo, bautizarnos para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. No nada más es decir, ya creemos, ya me arrepentí de los pecados, ya confesé a Cristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor. No solamente es eso, no solamente es bautizarse para el perdón de los pecados, sino que tenemos que perseverar, hermanos, hasta el fin. Eso es seguir creyendo, seguir teniendo fe. Gálatas 5:6.
Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Hay que seguir, hermanos, perseverando, seguir obrando como Dios nos manda, haciendo sus mandamientos, creciendo en el conocimiento, haciendo la voluntad de Dios. Es un amor, hermanos, muy grande. Es un sacrificio sublime, ¿verdad? Como decimos, una sublime gracia. Algo muy grande que nosotros no merecíamos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Un regalo de Dios. Amigo, Dios le hace ese regalo. Dios le está dando ese regalo, la salvación de su alma. Pero usted tiene que ir y tomar ese regalo. El regalo ahí está. Dios se lo está dando. Usted tiene que creer, arrepentirse de sus pecados, bautizarse para el perdón de los pecados y obtendrá ese perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, la salvación, hermano. Que su nombre sea escrito en el libro de la vida, pero tiene que ir por ese regalo. No desprecie ese amor. Aceptemos ese sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Amigo, esta mañana, si usted cree verdaderamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, Él dijo, créale a Él. Él dijo en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, nuestro Señor Jesucristo, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo nuestro Señor Jesucristo, la condición para ser salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La condición para ser condenado, no creer, mas el que no creyere será condenado. Y si no cree, pues tampoco se arrepiente, tampoco confiesa a Cristo, tampoco se bautiza. No era necesario que nuestro Señor Jesucristo lo pusiera ahí. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Cree en Él, cree en sus palabras, obedézcalo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Creer y ser bautizado para ser salvo. Hermanos, si usted ha estado retirado, usted ya obedeció al Evangelio, tal vez usted se apartó, Dios lo está esperando a que regrese. Dios le está hablando por medio de esta predicación. Dios lo está buscando. Jesús es el buen pastor y su vida ha dado por las ovejas. Y si una oveja se pierde, deja las 99 para buscar a esa que se perdió. Usted puede arrepentirse de sus pecados y confesar su pecado a Dios y Él le perdona. Hablábamos el día de ayer en el estudio de 2 pecados que no pueden ser perdonados. La blasfemia contra el Espíritu Santo
esa no puede ser perdonada de ninguna forma. Y el otro pecado es el pecado del cual usted no se arrepiente y no confiesa. Tampoco puede ser perdonado. Gracias por su atención y que Dios les bendiga, hermanos.